segunda clase del curso de ética, dictada el día 5 de mayo de 1960. Trámate de dos puntos de vista. O se hace un estudio teológico, cristológico del hombre, porque como decía Pascal, la única manera de saber lo que es el hombre es conocer a Cristo. Porque además Cristo es el hombre verdadero. Y el otro punto de vista es el zoológico. No hay más que teología del hombre y zoología del hombre. Y no hay tercera posición. Aquí el tercero también está excluido como en la lógica. O al hombre lo vemos desde Dios o lo vemos desde la bestia. No hay otra alternativa. Estamos viviendo una época donde domina la zoología, evidentemente, en todos los terrenos, tanto en el plano teórico como en el plano práctico. Por eso hemos seguido este orden en la bibliografía. Luego, para temas especiales, evidentemente San Agustín, como ustedes saben, es el gran doctor de la libertad, del mal y de la gracia. Ese diálogo sobre el libre albedrío que está en uno de los volúmenes de las obras completas publicados por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, es realmente maravilloso, de una finura incomparable. Nadie ha profundizado como él el sentido del mal, el deterioro que ha sufrido la libertad del hombre por el pecado original y el significado de la gracia en la elevación y perfeccionamiento de esa libertad. Después yo cito el libro de Sertilange sobre el problema del mal, porque ese libro es una historia bastante completa de todas las maneras en que el mal y el bien han sido considerados y entendidos en las distintas culturas, escuelas y posiciones, lo mismo en el mundo occidental que en el mundo oriental. Los libros de Piper los cito también porque son de una gran finura, una gran profundidad teológica. Esos libros sobre la esperanza, sobre la fortaleza, sobre la justicia, sobre el fin último. El libro de Castellani es una cosa realmente seria, en cuanto es una de las síntesis mejores que yo conozco acerca del problema del fin último, considerado lógicamente del punto de vista teológico. Y los ensayos de Claudel, que están en dos libros que creo que no están traducidos al castellano, que se llaman Posiciones y Proposiciones. Hay ahí algunos ensayos realmente finísimos. Yo cito dos, uno sobre la libertad y el mal, y el otro, las proposiciones sobre la justicia. Claro que hay mucho más, pero con esto hay para toda la vida, en realidad, si uno quiere profundizar en estos problemas. Hoy vamos a tratar ya el problema del fin último. ¿Cómo es Determinación del fin último, el tema de ahora, el tema de esta clase. Yo el otro día me estuve refiriendo a la experiencia moral, mostrando que la experiencia moral es una experiencia de carácter metafísico. Porque si bien es cierto que en los actos morales hay siempre manifestaciones de carácter material, de carácter físico en las acciones de los hombres, pero evidentemente lo que tiene sentido ético en esos actos no es, digamos así, el momento exterior, material, físico. Por eso, un mismo hecho físico, una misma manifestación física o externa de una experiencia moral puede tener un valor y un significado ético completamente distinto. Por ejemplo, un hombre mata a otro. Ese
ese acto del punto de vista material, digamos así, es el mismo en diversos casos, pero moralmente pueden ser completamente distintos. Puede ser en un caso un crimen, un acto criminal, un homicidio, un individuo que le quita la vida a otro por robarle, por pasión, por cualquier cosa. Puede ser un acto heroico también. Un acto, por ejemplo, en que un hombre lo hace en defensa de la propia vida, en defensa de su patria, en defensa del amigo, en defensa, por lo tanto, en defensa de la vida. Ofrece la vida y la quita. Hay una diferencia fundamental. En un caso, la sangre se derrama inocentemente y en otros se derrama culpablemente. Porque claro, cuando uno ve que hay un mandamiento que dice no matar, pues si usted lo toma literalmente y si toma simplemente la formulación de la ley así genéricamente, pareciera que toda vez que el hombre mata está faltando al mandamiento, y eso no es verdad. Con esto se ha hecho precisamente toda la retórica pacifista, en general ha explotado las abstracciones que necesariamente el carácter genérico que tienen las formulaciones de las leyes morales para sacar conclusiones de que si bien llaman héroe a uno que mata en el campo de batalla, que mata y muere, resulta que lo llaman asesino cuando produce el mismo hecho, digamos así, en un plano, en una calle, asaltando a alguien. No, en un campo de batalla se derrama inocentemente sangre inocente. Y cuando uno mata a otro por privarlo de la vida, por una razón subalterna, o porque se considera dueño de esa vida, o porque lo quiere despojar, o por una pasión inferior, entonces la sangre, él está actuando criminalmente, está violando el mandamiento, entonces lo está violando. En el orden moral, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el fin, la intención y las circunstancias en que se obra. Estas tres cosas entran dentro de todo caso concreto de moral. Además hemos dicho otra cosa que es fundamental de tener en cuenta. El mal, cuando nosotros obramos mal, cuando nosotros obramos contra la ley moral, contra la ley natural, contra la ley divina, esos actos nuestros producen consecuencias, producen efectos, tienen una proyección concreta en la vida de las demás personas y en la vida de la sociedad. Incluso pueden comprometer el destino de las personas y el destino de las naciones, actos, por ejemplo, inmorales de los responsables, por ejemplo, de la vida de una comunidad. De tal manera entonces que nosotros nos encontramos con que, así como en la experiencia física, en la experiencia basada en el cálculo y en la experimentación, la verdad coincide con el éxito, y cuando usted, como decíamos, yerra en el cálculo de la ley o en la circunstancia en que se tiene que producir una serie fenoménica, el fenómeno no se produce, la experiencia no se produce, porque aquí la verdad es el éxito, y entonces usted tiene que rectificar el cálculo, tiene que rectificar las condiciones en que se desarrolla esa experiencia. En el orden moral, el éxito no es la verdad. Primero porque acabamos de ver que cuando obramos negativamente, desde el punto de vista moral, se producen consecuencias, y a veces puede ser de enorme trascendencia esas consecuencias, tanto para la vida de la persona que obra así como para los demás
que soportan o padecen las consecuencias de esa acción, tanto en el plano personal como colectivo. Además, hay un hecho que es evidente. En el campo de la experiencia moral hay una cosa nueva y distinta y única, que es el ejemplo. La moral, el mundo de la experiencia moral es el lugar de los ejemplos, es el lugar de los prototipos, de los arquetipos, de las ejemplaridades positivas o negativas. En cambio, el otro campo de la experimentación físico-matemática es el campo de los experimentos, de los cálculos y los experimentos que son totalmente indiferentes desde el punto de vista moral. Ahora bien, ¿qué nos revela la interpretación de la experiencia ética, que es una experiencia concreta, mucho más real que la experiencia física, mucho más real, y además una experiencia en que está comprometido el hombre en su ser, en su destino, en su responsabilidad? ¿Qué es lo que nos revela? Nos revela que el agente que actúa allí es un agente que es un ser racional, un ser intelectual, con libre albedrío y con dominio de sus actos, como dice Santo Tomás en el prólogo justamente a la cuestión primera de esa sesión primera de la parte segunda de la Suma Teológica. Porque es evidente, cuando yo pondero el sentido ético de una acción, me encuentro allí con que esa acción pertenece o emana de un agente, de un sujeto que es racional, que es intelectual, que tiene conocimiento de lo que hace, del fin que mueve su acción y que actúa con libre albedrío y dominio de sus actos, en el sentido de que él conduce su acción, él se lleva al fin conocido, no es llevado como por ejemplo el animal irracional por su instinto a donde tiene que ir. De manera que resulta patente para la inteligencia. Entender quiere decir leer adentro, leer en la esencia, en el sentido y en el fin de eso que la experiencia nos brinda. Es patente que nos encontramos allí con un agente de esas acciones que es un ser racional y libre, y responsable de sus actos, y que actúa ordenado a un fin, y a un fin último, como veremos enseguida, a un fin último, a un fin último al cual él accede como conocimiento por la inteligencia racional, y hacia el cual se mueve por la voluntad. El hombre es un ser compuesto de un alma inteligente y capaz de querer, unida sustancialmente a un cuerpo. Ese cuerpo, que es parte sustancial y que es parte integral del hombre, lo mismo en esta vida que en la otra, que en la vida eterna para el creyente, porque el hombre es su alma y su cuerpo, pero el cuerpo está para el alma, para la perfección del alma. El cuerpo no es un obstáculo para que el alma se realice plenamente como alma, el alma inteligente y capaz de querer. El cuerpo está para servir a la perfección espiritual del hombre. Ese es el sentido que tiene su lugar en la constitución de la persona humana. El cuerpo es una cosa seria. El cuerpo en realidad es una cosa sagrada.
Y la prueba está que el misterio más profundo de nuestra